Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar la unidad de análisis de conglomerado o clúster y vamos a desarrollar un poquito la intuición de qué se trata esta metodología. Imaginémonos que un arqueólogo descubre un escondite con fragmentos de alfarería y toma pequeñas muestras de cada fragmento. Cada muestra se puede analizar y se puede averiguar las cantidades relativas de diferentes elementos químicos, como por ejemplo zinc, magnesio, hierro, etc. El arqueólogo lo que quiere es separar los fragmentos en montones distintos, de modo que los que queden en cada uno de los montones o grupos provenga de la misma pieza de alfarería. Resulta claro que esto puede ser una tarea difícil porque el arqueólogo no sabe cuántas cantidades de fragmentos van a resultar, cuántos fragmentos van a quedar en cada montón y si hay algún fragmento que en realidad pertenezca al mismo montón. El análisis por agrupación es un método multivariado que puede ayudar a resolver este tipo de problemas. Para profundizar la idea y entender de qué se trata el análisis clúster, les súper recomiendo este video. Les voy a pasar el link. Es muy intuitivo, explica muy bien cuál es el trabajo que hace el algoritmo de clúster. Muy bien. El análisis por agrupación o conglomerado o cluster análisis en inglés se usa para clasificar individuos o unidades experimentales en subgrupos definidos de una manera única. Este análisis se puede emplear cuando el investigador cuenta con muestras aleatorias previamente obtenidas de cada uno de los subgrupos definidos de manera única. El análisis por agrupación trata de los problemas de clasificación cuando no se sabe de antemano de cuáles subgrupos se originan las observaciones. El análisis de conglomerado es una técnica estructural que tiene por objeto resumir información, es decir, todas las variables son consideradas como independientes, igual que estuvimos trabajando en el caso de componentes principales y de análisis factorial, y en su mayoría deben estar medidas en una escala o intervalo de razón. Este método se utiliza básicamente para la segmentación de mercados, en donde lo que se busca es formar grupos de objetos o personas lo más homogéneos posibles, y al comparar los elementos que conforman un grupo, y lo más heterogéneos al comparar los elementos de un grupo con otro. Entonces, homogéneos dentro del grupo y heterogéneos entre grupos. Es una técnica de minería de datos o data mining de clasificación automática de datos. Su finalidad esencial es revelar concentraciones en los datos, casos o variables para su agrupamiento eficiente en clústeres o conglomerados según su homogeneidad. El agrupamiento puede realizarse tanto para casos como para variables, pudiendo utilizarse variables cuantitativas o cualitativas. Los grupos de casos o variables se realizarán basándose en la proximidad o lejanía de unos con otras. Por lo tanto, acá es esencial, y es un dato que vamos a incorporar ahora, un concepto que vamos a incorporar, que es el concepto de distancia. El número de clústeres no es conocido de antemano y se crean en función de la naturaleza de los datos. Por ello, es una técnica de clasificación post-hoc. Y vamos con la definición. Es un método estadístico multivariante de clasificación automática a partir de una tabla de datos que tiene casos o variables y trata de situarlos en grupos homogéneos, conglomerados o clústeres, no conocidos de antemano, pero sugeridos por la propia esencia de los datos. De manera que los individuos que puedan ser considerados similares sean asignados a un mismo clúster, mientras que los individuos diferentes o dissimilares se localicen en clústeres distintos. Esta técnica a veces se puede confundir con el análisis de factores, pero la diferencia radica en que
que en factores se trata de agrupar variables para resumir información, y en la técnica de conglomerados o agrupamientos se trata de reunir personas con base en las respuestas similares que se identifiquen. El agrupamiento se puede realizar mediante el análisis de similitudes o diferencias, es decir, de distancias relativas, detectadas al comparar dos objetos o personas. Es decir, se puede determinar lo parecido de las personas con base a mayores similitudes, o en caso contrario, según las diferencias menores entre respuestas. Imaginémonos una nube de datos, en este caso en un plano en 2 dimensiones, pero esto lo podemos trasladar al espacio multidimensional. El análisis clúster a partir de una gran cantidad de datos permite hacer una agrupación natural de esos datos. Y hay 2 metodologías para hacerlo: los métodos jerárquicos y los métodos no jerárquicos o K-medias. Los métodos jerárquicos tienen que ver con la idea de que observamos los datos muy de cerca y vemos tantos grupos como elementos tengo. A medida que tomo distancia, se comienzan a distinguir los grupos. Por ejemplo, 5 grupos, si me alejo puedo ver 3 grupos, y si sigo alejándome puedo llegar a ver un solo grupo, ¿sí? Imaginémonos que estamos muy cerquita, podemos ver un grupo por acá, otro grupo por acá, otro grupo por acá y otro grupo por acá. En la medida que voy tomando distancia, puedo llegar a ver un grupo por acá y otro por acá, y si me alejo más todavía, veo todo, como un solo grupo. Esto nosotros lo podemos observar en una herramienta que se llama dendograma. El dendograma tiene este formato, coloca los datos del lado izquierdo, y a medida que nos alejamos de los datos encontramos estructuras lógicas. De esta forma, si estamos lejos, podemos ver un solo grupo. A medida que nos acercamos a los datos, vemos cada vez más grupos. Entonces, cada una de estas líneas nos muestra el grupo al que pertenece ese caso o esa variable. Más concretamente, es la representación gráfica de los grupos o conglomerados, formados donde en el eje horizontal se establecen los elementos que se están agrupando, de preferencia en el orden en que se fueron agrupando, y en el eje vertical se manejan las medidas de distancia o similitud a las que se fueron uniendo los grupos. En este gráfico no tenemos las medidas de distancia, pero más adelante se los voy a mostrar. Si se trata de medidas de distancia, el punto inicial es 0. Si se trata de medidas de similitud, el punto inicial es 1. Y hacia arriba irán disminuyendo los valores, que serían menos parecidos los elementos que se van agrupando conforme se avanza en el proceso de agrupamiento. El dendograma sí está formado por rectángulos que unen a los elementos agrupados con sus esquinas inferiores, y su altura indica el grado de distancia. Entonces acá lo que tenemos son los elementos agrupados, y esto nos está indicando la distancia a la que se unen los elementos. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá, y lo mismo sucede acá. Es importante señalar que en el dendograma no deben cruzarse las líneas que indican los agrupamientos. Siempre va a haber, obviamente, una línea que asocie a cada grupo. Mientras a mayor altura se realiza la unión de elementos para formar un grupo, es mayor la diferencia entre ellos. En similitud, es menor la similitud a mayor altura. Mediante este dendograma se puede determinar tentativamente en cuántos grupos o conglomerados se unieron los elementos. Como criterio general, si se decide dejar todos los elementos en un solo grupo, no tiene caso, porque resume demasiado las características de los elementos, o sea, es decir, estaríamos parados acá. Si se decide dejar como solución 3 grupos, por ejemplo acá, el agrupamiento se realizó a una distancia muy alta, lo que indicaría es que en realidad los elementos que quedan en cada grupo no son muy similares. Entonces,
Cuanto menor distancia, más similares son los elementos que están dentro de cada grupo. A mayor distancia, menos similares los elementos dentro de cada grupo. ¿De qué se trata el método no jerárquico K-medias? Básicamente consiste en la colocación de semillas, y lo que hace el modelo o el algoritmo es tomar los datos que están más cercanos a esa semilla y de esa manera encontrar los grupos naturales. Si quedan datos fuera de esos grupos, el modelo comienza un proceso de iteración generando nuevas configuraciones de semillas hasta que todos los datos logren incorporarse a un grupo. De esta manera se logra que los grupos sean homogéneos hacia adentro y heterogéneos en relación con el resto de los grupos. La idea en este análisis es que se van a definir grupos homogéneos de objetos, personas, empresas, productos, actitudes, comportamientos, etc. Y el objetivo del análisis clúster o conglomerado es encontrar una estructura natural a través de las observaciones basadas en un perfil multivariado. ¿Cómo se conoce o qué conceptos hay asociados al clúster? El clúster también se conoce como análisis de grupo, de conglomerado, racimo, apiñamiento, ¿sí? El análisis clúster también puede recibir el nombre de taxonomía numérica. En el caso de la biología, se usa para clasificar especies, microorganismos. También, como dijimos recién, aparece con el nombre de conglomerado, como análisis tipológico, porque ayuda a tipificar, como clasificación automática, ¿sí? Y se diferencia con el análisis discriminante, que bueno, ustedes todavía no lo estudiaron, pero lo van a estudiar más adelante, se conoce a priori el grupo de pertenencia. Entonces, en el análisis clúster, lo que va a hacer es formar grupos que en un primer momento no sabemos que existen, o no los conocemos de antemano. Y el análisis lo que hace es visibilizar esos grupos a partir de perfiles multivariados de individuos. Esto se aplica a grupos, como dijimos hace un rato, de individuos con el objeto de clasificarlos o segmentarlos. Entonces, para repasar, el análisis clúster es una clase de técnica que se utiliza para clasificar cosas en grupos, que son relativamente homogéneos dentro de sí mismos, es decir, que los individuos dentro del grupo se parezcan lo más posible, y heterogéneos entre los grupos, es decir, que entre grupos sean lo más diferente posible, sobre la base de un conjunto definido de variables. A estos grupos se les llaman clústeres o conglomerados. Los conglomerados deben tener un sentido conceptual y no variar mucho al variar la muestra o el método de aglomeración. Con estos grupos se podrán realizar análisis descriptivos, discriminante, regresión logística, etc. Como dijimos anteriormente, el análisis clúster no hace distinción entre variables dependientes e independientes. Al igual que como venimos trabajando en el análisis factorial, vamos a tener que son relaciones interdependientes de todo el conjunto de variables. Si bien debe evitarse la multicolinealidad, se analizan las correlaciones entre las variables para formar los grupos. Si las variables de aglomeración están en escala muy diferente, es necesario estandarizarlas primero. Bueno, también es importante detectar la presencia de valores atípicos o valores faltantes, porque los métodos jerárquicos, por ejemplo, no tienen solución para valores faltantes, y aparte, los valores atípicos deforman las distancias y pueden producir un clúster unitario, o sea que esa observación que está muy alejada del resto, te genera un grupo solo para esa observación, lo cual no tiene sentido cuando queremos aplicar esta técnica. Entonces, los requisitos para aplicar. Detectar si los objetos, personas o variables que se pretenden agrupar lo pueden hacer en forma natural. Las variables que son utilizadas en esta técnica, por regla general, son actitudes, opiniones, características demográficas
o correlaciones entre variables, y todas deben estar previamente estandarizadas, especialmente cuando uno trabaja con variables con diferentes escalas. Y el tercer punto, lo parecido de los elementos puede calcularse con una medida de distancia o bien una medida de similitud. ¿Dónde se puede aplicar a análisis clúster? Se puede aplicar en la segmentación de mercados, para agrupar consumidores de acuerdo a sus preferencias de atributos. Se puede aplicar para comprender el comportamiento de los consumidores, es decir, los consumidores con similares comportamientos o características son agrupados juntos. También para identificar oportunidades para nuevos productos. Los clústeres de similares marcas, productos pueden ayudar a identificar competidores o oportunidades de mercado. Y claramente para la reducción de los datos, si tomamos los individuos en vez de las variables, se reducen datos. Y esto se puede trabajar en mapas de preferencia. Todo esto, por ejemplo, en el campo de la investigación de mercado. ¿Cuáles son las etapas en el análisis clúster? Bueno, primero, preparar los datos, trabajar los datos ausentes, los valores atípicos y observar el tema de la estandarización. Luego, seleccionar una medida de distancia. Luego, seleccionar un algoritmo de agrupamiento, o sea, qué tipo de algoritmo se va a usar para enviar a cada individuo a un grupo específico. Después determinar el número de clústeres, porque como ya vimos en el dendrograma, va a haber como una estructura de formación de grupos, y hay que determinar si queremos que dentro del grupo sean muy, muy parecidos, entonces vamos a reducir la distancia. Si no tenemos problema en que dentro del grupo haya elementos que tengan algún grado de heterogeneidad, nos alejaremos. Y por último, validar el análisis. Entonces, primero se realiza un análisis de tipo exploratorio y luego uno para validar los resultados. Muy bien. En relación a las medidas, que como dijimos recién, acá, es como, después de preparar los datos, es el primer paso importante, ¿no? Seleccionar la medida de distancia. Tenemos 4 grandes tipos de medidas de similitud. Distancias, coeficientes de asociación, coeficientes angulares y coeficientes de similitud probabilística. Distancias, se trata de las distancias medidas entre los puntos del espacio definido por los individuos. Y la distancia que más se utiliza es la distancia euclídea. Coeficientes de asociación se utiliza cuando trabajamos con datos cualitativos, mide la concordancia o conformidad entre los estados de 2 columnas de datos. Coeficientes angulares se utilizan para medir la proporcionalidad e independencia entre los vectores que definen los individuos. Y el coeficiente de similitud probabilística mide la homogeneidad del sistema por particiones o subparticiones del conjunto de los individuos e incluye información estadística. Entonces, siguiendo este paso de seleccionar una medida de distancia, a partir de la información que nos dan los datos en un espacio bidimensional como este que tenemos graficado acá, podemos formar grupos. Fíjense que la cantidad de grupos que se formen van a ser una función de la distancia, ¿no? Cuanto más lejos, observo, acá lo hice en escala para que se verifique esto, cuanto más lejos, ven que acá tengo 2 grupos. Me acerco un poco más y puedo ver 3 grupos. Y si me acerco más todavía, puedo ver 4 grupos. Cuanto más cerca estoy, más grupos puedo observar. Así, el análisis clúster va formando grupos, tomando los individuos que estén más cerca de un punto o semilla, y a partir de allí se conforman los diferentes clústeres dentro del análisis. En relación a la medida de distancia específicamente, normalmente lo que se utiliza, como les decía recién, es la distancia euclídea, que mira la raíz cuadrada
de la sumatoria de las distancias entre dos puntos en particular elevado al cuadrado para que no se anule. Entonces, tenemos, lo que hacemos es comparar dos puntos, hacemos la diferencia de eso, lo elevamos al cuadrado para que no se anule, y hacemos la raíz para que tenga sentido. Y esa es la distancia euclídea. Si hay correlación, esto permite evaluar las distancias de los grupos que se están observando con sus ponderaciones, y si hay correlación entre variables, nos va a estar indicando qué individuos pertenecen a cada grupo. En relación a los métodos de análisis de conglomerados, los diferentes métodos de análisis surgen de las distintas formas de llevar a cabo la agrupación de los individuos. Es decir, dependiendo del algoritmo que se utilice para llevar a cabo la agrupación de individuos o grupos de individuos, se obtienen diferentes métodos de análisis de conglomerados. Una clasificación de estos métodos basada en los algoritmos de agrupación de individuos podría ser métodos aglomerativos divisivos, jerárquicos no jerárquicos, solapados exclusivos, secuenciales simultáneos, monotéticos politéticos, directos iterativos, ponderados no ponderados, adaptativos no adaptativos. Cuando nosotros pensamos en la siguiente etapa, que es la de seleccionar un algoritmo de agrupamiento, vamos a tener una primer fase, que es la del análisis exploratorio, y dentro de esta fase lo que tenemos son procedimientos jerárquicos, y estos jerárquicos los vamos a dividir pueden ser aglomerativos o pueden ser divisivos. Son aglomerativos cuando empiezan desde n clusters, muy cerca, hasta llegar, y se alejan, hasta llegar a un solo clúster. Y esto lo podemos ver en el gráfico de endograma. Y después tenemos la opción divisivo, que comienza en un clúster, o sea, desde lejos, y se acerca hasta obtener n clústeres. Y después tenemos los procedimientos no jerárquicos, que son los que nos van a permitir validar el análisis exploratorio, y dentro de los procedimientos jerárquicos, los clústeres de K-media, que van a tomar una semilla inicial para comenzar a formar los clústeres, y a partir de iteraciones comienza a optimizar esos grupos moviendo las semillas hasta que todos los elementos se encuentran adentro de algún grupo. Cuando hablamos de procedimientos jerárquicos, una vez calculado lo parecido de las personas u objetos con base en medidas de similitud y distancia, se debe buscar un procedimiento que permitan agrupar a estos elementos. El algoritmo que se habrá de seguir para formar grupos de personas o objetos similares entre sí se le conoce como método de agrupamiento jerárquico. Este método se puede dividir en agrupamiento jerárquico aglomerativo y en agrupamiento jerárquico divisional, de acuerdo con las bases de similitud de que se cuente, y si en la secuencia de los pasos que se llevan a cabo. Lo que se espera es contar como solución mínima a todos los objetos o personas en un grupo. Como solución máxima en el otro extremo, un grupo conglomerado para cada elemento. Como decíamos, los procedimientos jerárquicos los podemos separar en aglomerativos y divisivos. El aglomerativo comienza suponiendo que cada uno de los elementos que se pretende agrupar constituye un grupo o conglomerado. Por lo tanto, van a existir tantos grupos como personas o objetos a ser agrupados. Con base en lo parecido, los elementos se van fusionando hasta terminar uniendo a todas las personas o objetos en un solo grupo o conglomerado. De ahí el nombre de aglomerativo, es decir, de muchas partes se forma un todo, donde se van uniendo los elementos más parecidos entre sí. Y por otro lado tenemos el divisivo, que trabaja al revés. Supone que existe un solo grupo o conglomerado conteniendo a todas las personas o objetos, y con base en diferencias los va dividiendo, separando, hasta terminar formando tantos grupos como objetos manejados en la técnica. Y de ahí su nombre divisional. Es decir, de un todo se divide en partes.
Dentro de los procedimientos jerárquicos aglomerativos, los pasos para llevarlo adelante son los siguientes. Primero, se necesita contar con la información en forma de matriz de distancia o similitud. Segundo, se comienza con n grupos, cada uno de ellos formados por un elemento. Con base en la información manejada en la matriz de distancias o similitud, se seleccionará a la pareja de elementos más parecidos para formar un grupo. Tercero, una vez ya fusionados los elementos y formado el grupo o conglomerado, se aplica alguno de los criterios de eslabonamiento para evaluar lo parecido que es ese grupo con respecto a los demás elementos sin unirse. Y por último, se repiten los pasos 2 y 3 en un total de n-1 veces hasta terminar fusionando todas las personas u objetos en un solo grupo. Los resultados del agrupamiento mediante esta técnica u otra se representan en forma gráfica en el diagrama que les comentaba hace un ratito, que llamamos dendograma. Muy bien. Sobre los dendogramas. Es habitual en la investigación la necesidad de clasificar datos en grupos con estructura arborescente de dependencia, de acuerdo con diferentes niveles de jerarquía, que básicamente esto es lo que hace el dendograma, ¿no? Entonces, partiendo de tantos grupos iniciales como individuos estudian, se trata de conseguir agrupaciones sucesivas entre ellos, de forma que progresivamente se vayan integrando en clústeres, los cuales a su vez se unirán entre sí en un nivel superior, formando grupos mayores, que más tarde se juntarán hasta llegar al clúster final, que contiene todos los casos analizados. La representación gráfica de estas etapas de formación de grupos, a modo de árbol invertido, se denomina dendograma. Acá tenemos una salida de un software estadístico donde se puede ver cómo se representa el dendograma. En este caso está en horizontal y se pueden ver los casos que se quieren clasificar. En esta oportunidad son 12 casos, ¿sí? 12 individuos, ordenados por su distancia, y acá tenemos como las primeras agrupaciones y las distancias que empiezan en 0 y terminan en 25. Entonces, si nosotros nos paramos en una instancia intermedia, por ejemplo en 10, digamos que entre 10 y 15 no cambia demasiado, lo que tenemos son 4 grupos, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Dentro del grupo número 1, nosotros seguimos las ramificaciones y tenemos los casos 4, 7, 5, 9 y 8. En el segundo grupo tenemos un solo caso, el 3. Luego tenemos en el siguiente grupo el caso 1, 6, 11 y 10. Y en el último grupo tenemos los casos 2 y 12. Entonces, a priori, a partir de las correlaciones entre casos e individuos, se pueden determinar los grupos. Acá está el mismo dendograma, está más chiquitito, puesto en posición vertical. Uno lo puede elegir de qué manera lo quiere ver. Muy bien. Al momento de seleccionar el número de clústeres, usamos el método jerárquico aglomerativo para formar los grupos. Dentro de este método jerárquico tenemos diferentes opciones: métodos de enlace o eslabonamiento, método de Ward o mínima varianza, método del centroide o de la distancia prototipo. Dentro de los métodos de enlace tenemos el enlace simple, que es de distancia mínima o también llamado vecino más cercano. Este criterio asume que al momento de fusionarse dos personas o objetos, prevalecen las características de aquel elemento cuya distancia sea mínima o bien cuya similitud sea máxima, o sea, lo más parecido. En el caso del enlace completo, distancia máxima o vecino más lejano, este criterio considera que cuando dos elementos se unen, el grado de parecido de ese grupo a un tercer elemento va a estar dado por la máxima distancia o la mínima de las similitudes, o sea, lo menos parecido. Y después está el enlace promedio o de la media,
Este criterio asume que al unirse dos elementos y formar un grupo, las características de ellos con respecto a un tercero estarán dadas por el promedio de las que originalmente poseían. Luego tenemos el método Ward. Calcula la suma de las distancias al cuadrado dentro de los clústeres y va agregando clústeres en la medida que hay un incremento mínimo de la suma de cuadrados total. Y por último, el método del centroide analiza la distancia entre dos clústeres y la define como la distancia entre los centroides, medias o centros de los clústeres. ¿Cuál es el procedimiento? Dentro del procedimiento no jerárquico lo que hacemos es, primero, se define el número de clústeres que queremos formar. Segundo, se proporciona un conjunto inicial de K semillas o centros de agregación. Tercero, dado un cierto umbral, todas las unidades son asignadas a la más cercana semilla del grupo. 4, se calculan nuevas semillas. Y 5, se vuelve a la etapa o al paso 3 hasta que no es necesaria una reclasificación. Esto es lo que hablábamos de que, bueno, en función de la cantidad de clústeres se determina una cantidad de semillas y los elementos que están más cercanos a esas semillas forman un grupo, pero pueden quedar elementos fuera de los grupos, entonces hay que mover esas semillas para ir encontrando una ubicación para todos los elementos dentro de algún grupo. Las unidades pueden ser reasignadas en etapas sucesivas, se llama partición óptima, es un proceso iterativo hasta encontrar la mejor conformación de los grupos a partir de las semillas y los casos. Bueno, comparando los procedimientos, tenemos el agrupamiento jerárquico y el agrupamiento no jerárquico. El jerárquico no hay decisión acerca del número de clústeres, por eso se considera como un análisis exploratorio. Existen problemas cuando los datos contienen un alto nivel de error, puede ser muy lento, obviamente si se hiciera a mano, pero con los software eso está superado, y la decisión inicial influye mucho en esta etapa. Los agrupamientos no jerárquicos son más rápidos, más fiables, es necesario especificar el número de clústeres, lo cual lo hace arbitrario en cierta manera, o hay que sostenerse mucho en la teoría. Es necesario establecer las semillas iniciales, y luego se van moviendo hasta encontrar la posición óptima. Esto claramente lo hace el algoritmo dentro de los software estadísticos. Algunos comentarios sobre los procedimientos no jerárquicos. Es habitual en la investigación la necesidad de clasificar los datos en grupos con estructura arborescente de dependencia, que fue lo que charlamos hace un rato. Partiendo de tantos grupos iniciales como individuos estudian, se trata de conseguir agrupaciones sucesivas, entre ellos de forma que progresivamente se vayan integrando los clústeres, lo cual a su vez se unirá entre sí en un nivel superior formando grupos mayores que más tarde se juntarán hasta llegar al clúster final. Bueno, esto ya lo repasamos y ya lo mencionamos. Los métodos no jerárquicos también se conocen como métodos partitivos o de optimización, dado que, como vimos, tienen por objetivo realizar una sola partición de los individuos en cada grupo. Esto implica que el investigador debe especificar a priori los grupos que deben ser formados. En esto radica la principal diferencia con los métodos jerárquicos. La asignación de individuos a los grupos se hace mediante algún proceso que optimice el criterio de selección. Otra diferencia está que estos métodos trabajan con la matriz de datos original y no requieren su conversión a una matriz de proximidades. En relación a los procedimientos no jerárquicos, estos métodos no jerárquicos se pueden agrupar en 4 familias: métodos de reasignación, métodos de búsqueda de la densidad, métodos directos y métodos de reducción de las dimensiones. Resulta muy intuitivo suponer que una clasificación correcta debe ser aquella en la que la dispersión dentro de cada grupo formado sea la menor posible. Esta condición se denomina criterio de varianza y lleva a seleccionar una configuración cuando la suma de las varianzas dentro de cada grupo o varianza residual sea mínima.
Se han propuesto diversos algoritmos de clasificación no jerárquica, basados en minimizar progresivamente esta varianza, que difieren en la elección de los clústeres provisionales que necesita el arranque del proceso. Los dos más utilizados son el algoritmo de las H medias y el algoritmo de las K medias, que es el que vamos a usar nosotros. Bueno, por último, la validación del análisis. Primero ejecutamos un método jerárquico para determinar el número de clústeres, y luego utilizamos el procedimiento de K-medias para formar los clústeres. Ayuda mucho en este primer paso el análisis de correlaciones. Se realiza un análisis exploratorio corriendo un método jerárquico al principio para definir el número de clústeres. Una vez determinado ese dato, se corre K-medias para definir la cantidad de grupos y los individuos que van a estar incluidos en cada grupo. De esta manera, el procedimiento no jerárquico es el más viable. Les súper recomiendo los 3 primeros minutos de este video para entender cómo funciona el algoritmo de K-medias si lo necesitan. Bueno, para ir cerrando la idea, lo que vamos a obtener son diferentes clústeres de manera de enviar individuos a diferentes grupos. El análisis clúster es una técnica donde no conocemos de antemano, como dijimos recién, los grupos, y la técnica conforma los grupos a través de una lógica natural, que tiene que ver con la similitud que presenta un conjunto de individuos, o sea, lo parecido que son, respecto a una serie de características que el investigador ha de especificar previamente. Muy bien, les armo otro video para el tutorial práctico. Muchas gracias.